Acaba de terminar el partidazo entre el Chelsea y el West Ham, en donde realmente vimos una participación espectacular del conjunto Brook goleando al West Ham por un marcador ampliado de 5-1, en donde hay una participación especial de dos sudamericanos. El primero es Moisés Caicedo, quien la rompió totalmente. No solo fue una de las grandes piezas en la defensa y equilibrio del centro del campo, sino que también en el ataque, siendo partícipe de uno de los goles de la goleada. El otro jugador que también fue muy importante fue el argentino Enzo Fernández, que también marcó uno de los tantos y se mostró muy participativo. Hay que hablar de que el Chelsea con esta victoria se ubica en la parte de arriba de la tabla, en este momento siendo el líder de la Premier League. Hablemos un poco de cómo fue la alineación del partido, en donde vimos una habitual 4-2-3-1, en donde, bueno, como portero tendremos al inamovible Robert Sánchez, quien obviamente el puesto es difícil de que se lo quiten. En la línea defensiva tendríamos a Cucurella de lateral izquierdo, a Adebayo y Chalobah como centrales, Malo Gusto en la lateral derecho. El pivote del centro del campo obviamente es imposible de mover. Moisés Caicedo y Enzo Fernández, una pareja que realmente le da un resultado, siendo dos de los grandes fichajes en la historia de la Premier League, de los fichajes más caros y que han demostrado por qué tienen ese valor. Y en la parte de arriba tendríamos línea de 3, en donde tendríamos a Pedro Neto por la izquierda, yo a Pedro de media punta, Estevao por la derecha, y como única referencia de goles tendríamos a Delap. Hablando de estos jugadores últimos mencionados, tendríamos a los dos fichajes importantes de Delap y Joao Pedro, quien realmente tenían que demostrar mucho este inicio de la Premier League, ¿no? Joao Pedro llega procedente del Brighton y Delap procedente del Ipswich Town. Delap jugó prácticamente todo el mundial de clubes, dejando un poco de ver porque no pudo marcar goles prácticamente, y realmente fue una de los jugadores que tienen que obviamente tener un periodo de adaptación, pero se espera mucho de ellos, ya que fueron las dos grandes apuestas de este mercado para el conjunto blue. Por el lado de Joao Pedro, no jugó todo el mundial de clubes. El fichaje procedente del Brighton fue tardío, no fue al inicio del mundial de clubes, pero como las inscripciones se podían hacer en el transcurso del torneo, jugó los últimos partidos precisamente contra el Palmeiras y contra el PSG, jugándose dos partidazos, para mí siendo la figura de esos dos encuentros, marcando goles y demostrando por qué el Chelsea fichó y apostó por inscribirlo antes de la finalización del torneo mundial de clubes. En estos partidos, pues Delap no marcó, pero pues tenemos que hablar un poco de Joao Pedro, quien se jugó hoy un partido muy bueno, excelente, muy acertado, en donde marcaría uno de los tantos que le harían la goleada al Chelsea 5-1 al West Ham. Hablemos un poco más de Moisés Caicedo, quien sigue mostrando por qué es uno o el mejor mediocampista del mundo. Para mí en este momento es el mejor 5. Sigue callando bocas, ya que no estuvo nominado en el mundial en el Balón de Oro. Es una falta, para mí, la falencia o la carencia más importante en la terna de esos 30 nominados, quien con cada partido le calla la boca a las personas que no votaron por él. O sea, para mí, ¿cómo no va a estar el mejor 5 del mundo? Y no hay que hablar de que a los mediocampistas no lo tienen en cuenta, los mediocampistas defensivos precisamente, ya que el último Balón de Oro hay que recordar que es Rodri, quien es realmente la misma posición que cumple Moisés Caicedo en el terreno del campo, un mediocampista o un pivote defensivo. El partido que jugó Caicedo fue un partido no perfecto, pero sí muy acertado. Realmente yo creo que la pieza de Moisés Caicedo en el esquema de Enzo Maresca es muy importante. Un jugador que supla las necesidades que da ese jugador en el Chelsea. Yo creo que no lo hay, por lo que yo creo que el resultado y el posicionamiento del Chelsea entre los grandes equipos de la Premier, yo creo que tienen como parte de responsabilidad al ecuatoriano. West Ham comenzó ganando el partido. El primer gol, como dije, fue del conjunto del West Ham, fue Lucas Paquetá, donde a pesar de que comenzaron perdiendo, el Chelsea no le importó y, como dije, con la jerarquía de un equipo grande se mantuvo y comenzó a marcar goles.
Ya les voy a leer más o menos quiénes fueron los que marcaron en el encuentro. Entonces, como les dije anteriormente, pues el primero en marcar fue el primero fue Lucas Paquetá por el West Ham. Después en el minuto 15 marcó Joao Pedro. En el minuto 23 marcó Pedro Neto. Y en el minuto 34 marcó Enzo Fernández. En el minuto 54 Moisés Caicedo. Y en el minuto 58 marcó Chalobah para dejar un resultado de 5-1, dando como vencedor al Chelsea. ¿Qué se viene para los siguientes partidos para el conjunto blue? Tenemos que hablar de que el Chelsea actualmente pues juega competiciones europeas. No se ha hecho todo el sorteo de con qué equipo les toca, así que pues eso creo que va hasta pues más adelante, por lo que pues solo les podré hablar un poco de los partidos que tiene próximos de la Premier League, en donde en la jornada número 3 enfrentará al Fulham el sábado 30 de agosto, y el 13 de septiembre, ya que hay un parón de selecciones, pues enfrentará el 13 de septiembre al Brentford. Brentford, uno de los equipos revelaciones de la pasada Premier League, sacando figuras. Obviamente el Brentford está un poco golpeado porque le quitaron a la máxima figura, que era Mbeumo, el cual se fue al Manchester United. Entonces yo creo que es una de las bajas más importantes. Y Fulham, un equipo que ha ido de menos a más en las Premier League, en donde a veces hace unas campañas impresionantes y en donde a veces, a pesar de la buena inversión, deja mucho que ver. De acuerdo a lo que alcancé a percibir más de este partido, percibí una superioridad tanto en defensa como en ataque del conjunto blue. Importante destacar que no es un equipo, es un equipo que maneja la posesión, pero no para todos los rivales. Dependiendo del rival, si por ejemplo es un Manchester City, le maneja una intensidad un poco más alta que contra equipos, por ejemplo, como el West Ham, en donde pues hoy por ejemplo se dio mucha tranquilidad, mucha posesión, y pues incluso se ha reflejado también en las estadísticas, en donde pues podemos hablar un poco de que el Chelsea le manejó mucho la pelota al estilo de los equipos de Pep Guardiola. Entonces, por ejemplo, la posesión fue un 60-40. Tenemos tiros a puerta, el Chelsea disparó 7 veces, duelos ganados 54%. Entonces yo creo que desde los pases, los tiros de esquina, todo, pues fue realmente el Chelsea quien dominó este encuentro. Tenemos que hablar también de los jugadores que entraron, en donde el Chelsea, lo importante del Chelsea también es que tiene una plantilla tan extensa que realmente las falencias de algunos de los jugadores, o que algún jugador no esté en el mejor nivel o esté lesionado, se pueden suplir por otros. Tuvo 5 cambios. Hay que destacar también el debut de Jurel Hato, un lateral izquierdo que viene de la Eredivisie, muy buen lateral. Entró Gittens, otro nuevo jugador. Rangers volvió a entrar, y Andrés Santos, jugadores que realmente a pesar del resultado, como iban ganando, les dio oportunidades el técnico del control, y que lo hicieron realmente muy bien. Hay que aclarar que el Chelsea todavía le falta por llegar 2 posibles fichajes. Se hablaba bastante de la posible llegada de Xavi Simons y de Garnacho. Xavi Simons procedente del Leipzig y Garnacho procedente del United. No se ha cerrado en el mercado de fichajes, pero es como lo que planea el Chelsea pronto a reforzar. El centro del campo yo creo que está cerrado. Moisés Caicedo y Enzo Fernández son titulares indiscutibles. No creo que necesiten tampoco reforzar la parte, y en la defensa también se reforzaron muy bien, la verdad, con laterales, Hato y realmente incluso dejaron ir a Veiga, lo vendieron al Villarreal hace poco. Entonces pues son fichas importantes que tiene el Chelsea, y una plantilla muy extensa que lo hacen, yo creo que uno de los posibles candidatos a la siguiente Premier League. Siento que ya los ojos del mundo están puestos en Moisés Caicedo. Aunque no esté nominado al Balón de Oro, siento que ya esta campaña ya es un jugador que se consolidó, ya no es una promesa, sino un jugador que demostró por qué valía 130 millones y porque es el mejor jugador, porque es el jugador más caro en la historia de la Premier League. No solo un número caprichoso, sino un número que se basa a base de estadísticas. Entonces hay que hablar un poco de lo que se viene para Moisés Caicedo. Son grandes cosas.
Me gustó mucho, tal vez no fue el mejor calificado del Chelsea, pero realmente para mí, por su dedicación, fue el MVP. Claro está que no estuvo tan preciso en los pases, pero ofensivamente y ofensivamente, como dije, está muy bien. Le falta un poco también de decir, bueno, es el primer partido de Premier League y que bueno, a pesar de eso, Moisés Caicedo no bajó el nivel, pero sí creo que la única valencia que le di es en alguna entrega de pases. El retroceso de ataque de defensa lo hizo muy bien, el equilibrio lo manejó muy bien, cortó jugadas, obstruyó mucho a los rivales y se le vio ese liderazgo que también se le ve a veces en la selección ecuatoriana. A pesar de ser un jugador un poco callado o que la gente lo pone como tímido, si uno lo mira, esa timidez a Caicedo se le va en el terreno de juego. Demuestra por qué es un jugador de fútbol, demuestra por qué está en el Chelsea, demuestra por qué pagaron lo que pagaron por él y demuestra por qué para muchos es el mejor mediocampista del mundo. Así que bueno, éxitos para él, éxitos para el Chelsea. Hay que hablar de que los siguientes partidos los estaré también reaccionando por este canal, así que les agradezco suscribirte, darle like, comentar y nos vemos en una próxima ocasión.